Hola, hola, ¿cómo estamos alumnos del cuarto curso? Es un gusto saludarlos. Volvemos a encontrarnos una vez más aquí en nuestra clase virtual, en nuestra clase de probabilidad y estadística 1. La clase de hoy vamos a estar viendo lo que viene a ser las medidas de posición. Ok, la clase pasada estuvimos viendo lo que son las medidas de tendencia central, que habíamos visto que son la media aritmética, la mediana, la moda, y había más la media geométrica y la media armónica. En este caso vamos a estar viendo lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles dentro de la estadística. Muy bien, vamos a definir primeramente lo que vienen a ser los cuartiles, deciles y percentiles. Son medidas de posición dentro de un conjunto de datos, es decir, lo que busca es la mediana correspondiente a ciertas porciones o a ciertas partes de un conjunto de datos tomado como muestra. ¿Okay? Bueno, si yo digo que se tiene un conjunto de n muestras, por decir 100 datos, entonces si nosotros dividimos estos 100 datos en 4 partes iguales, entonces vamos a estar teniendo 25 en el primer grupo, 25 en el segundo grupo, otros 25 en el tercer grupo y otros 25 en el cuarto grupo. ¿En cuántas partes vamos a estar dividiendo? Vamos a estar dividiendo en 4 partes. Por eso, en este caso tenemos, cuando buscamos la mediana en cada grupo de esas partes, entonces decimos que estamos buscando los cuartiles. Vamos a definir un poco. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos y divido en porciones y busco la mediana de cada porción, entonces ese resultado de mediana en cada porción es lo que se le llama cuartiles. ¿Está bien? Y los cuartiles se dividen en 3 tipos. Los cuartiles propiamente dicho, que tenemos que estar representado por Q1, Q2, Q3 o Q4, pero el Q4 no se considera porque ya es la totalidad de los datos. Entonces sería Q1 corresponde al 25% de la población, es decir, se está tomando la mediana correspondiente al 25% del conjunto de datos. Q2 sería el 50% del conjunto de datos, es la mediana correspondiente al 50% del conjunto de datos. Y Q3 sería el 75% de los datos. ¿Ok? Entonces sería 25, 50 y 75% del conjunto de los datos que se tienen. ¿Ok? Luego tenemos lo que son los deciles. ¿Ok? Si a ese conjunto de datos nosotros dividimos en 10 partes iguales, porque hace rato fue en 4 partes iguales, y cada parte sería 25%, 25, 50, 75%. En este caso, si dividimos en 10 partes iguales, entonces ¿cuánto por ciento le corresponde? Corresponde al 10% de cada una. Los deciles sería la notación que vamos a estar representando sería de 1, de 2, de 3 hasta de 9. Repito, de 10 ya no se considera porque viene a ser la totalidad de los elementos ya. Entonces, de 1, si hablamos de 1, estamos tomando la mediana correspondiente al 10% de la población. Si yo digo de 2, entonces de 2 sería el 20% de la población. Yo tomo la mediana correspondiente al 20% del conjunto de los datos que se tiene. Y así sucesivamente. De 3 sería 30%, de 4 sería 40%, de 5 50%, hasta de 9. Bueno, y vamos a achicar un poquito más. ¿Qué va a pasar si yo a la población divido en 100 partes iguales? ¿Cuántos por ciento le correspondería a cada una? Le correspondería 1%. A esas partes, a la mediana correspondiente a esas partes de las 100 partes es lo que viene a ser los percentiles. ¿Ok? Percentiles, 100 partes. Si yo digo, por ejemplo, P2, directamente sería 2%. Si yo digo P30, sería 30%. Es decir, la población está dividida en 100 partes iguales y cada parte correspondería a 1% comparado con el anterior. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero buscar la mediana del conjunto de los 100 datos, ¿qué percentil tengo que estar buscando? Tengo que buscar percentil P50, sería la mediana de ese conjunto de datos. Si yo voy a buscar el decil que se acerca o que se iguala a la mediana, ¿qué decil tengo que aplicar? Tengo que buscar decil 5, que es el valor del medio. Y en el caso de los cuartiles, la que se aproxima con lo que se acerca o la que es igual a la mediana sería Q2, que sería el 50% del conjunto de los datos. La mediana correspondiente al 50% del conjunto de los datos. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser los cuartiles, deciles y percentiles. Tenemos dos tipos.
los cuartiles para datos agrupados y los cuartiles para datos no agrupados. Vamos a comenzar con los datos no agrupados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ordenar de menor a mayor. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer, ordenar los datos. Vamos a estar buscando en qué posición se encuentran los cuartiles. Y esta sería la fórmula, así como la mediana. ¿Ok? Así como la mediana, tenemos que ver la posición en que se encuentra la mediana. En este caso sería esta la fórmula donde me va a indicar la posición donde se encuentra el cuartil. Q1, Q2, Q3. En el caso de los cuartiles sería K es igual a 1, 2 o 3. ¿Ok? En nuestra fórmula. Y N sería el total de los datos. Bueno, al resolver esto, el valor de A, y si el valor del resultado de A me da un resultado entero, es decir, exacto, 7, 5, 4, sin coma, entonces lo que vamos a estar haciendo es buscar cuál es el elemento que se encuentra en la posición A y buscar el promedio y ver cuál es el elemento que se encuentra en la posición siguiente, A más 1, y promediar esos dos valores, es decir, sumar entre sí y dividir con 2. En el caso de que no sea entero, es decir, arroja números decimales, 3,5 por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es ubicar la posición A más 1. ¿Qué significa eso? Si salió, por ejemplo, A, este resultado salió 3,5, entonces el entero siguiente sería 4, redondear al siguiente valor. Si fuese 2,1, ya pasamos al siguiente valor que sería la posición 3. Perfecto, vamos con el ejemplo. Determinar Q1, Q2, Q3 de los datos. Acá tenemos un conjunto de datos. Podemos notar que estos datos están desordenados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor. Como aparece aquí, ya está ordenado. ¿Cuántos datos se tiene acá? Se tiene 7 datos. Es impar. Entonces la posición de los cuartiles sería, como me pide el primer ejercicio, Q1. Entonces K sería el subíndice 1. ¿Está bien? K es igual a 1. Entonces nuestra fórmula para determinar la posición del cuartil. Sabemos que N va a ser 7 y K va a ser 1. Entonces quedarían así, dividido 4 siempre. 7 por 1 es 7, 7 dividido 4, 1,75. Podemos notar que 1,75 no es entero, no es exacto. Entonces lo que vamos a estar haciendo es pasarle al primer entero después de este valor. Es decir, 1,75, el primer entero que le sigue sería 2. Entonces el cuartil sería la que está en la posición 2. Repito, si sale con decimales, entonces el siguiente entero que le sigue va a ser la posición. En este caso copiamos otra vez los datos ordenados. Podemos notar acá que en la posición 2 está el número 3 y ese sería nuestro cuartil 1. Para el cuartil 2 la misma cosa. Reemplazamos, da 14 sobre 4, 3,5. Podemos notar que 3,5 no es entero. Si vamos a redondear esto sería 4. La posición 4 sería la siguiente posición. Copiamos nuestros datos ordenados y contamos 1, 2, 3, 4. Acá tenemos nuestro valor. 1, 2, 3, 4. Entonces nuestro cuartil 2 sería 5, que coincide con nuestra mediana. Podemos ver que este valor 5 se encuentra en el medio mismo. Entonces la mediana es igual a 5. Podemos notar que el cuartil 2 coincide con nuestra mediana. Ok, si fuese a buscar cuartil 3, entonces K es igual a 3, 21 sobre 4, 5.25 sería. 5.25 sabemos que no es entero, el siguiente valor sería 6, en la posición 6. Podemos notar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestro cuartil 3 sería 7. Muy bien. En el caso de que sea par, la misma cosa seguimos. Acá tenemos datos pares. Se puede notar de menor a mayor. Entonces nuestro cuartil 1, Q1, reemplazamos los datos. Ya es repetitivo aquí. Sería 8 por 1, 8, 8 dividido 4, 2. Podemos notar que es un valor exacto. Entonces lo que vamos a estar haciendo es buscar qué valor se encuentra en la posición 2 y qué valor se encuentra en la posición 3, es decir, en el siguiente entero. Podemos notar acá tenemos los datos. En la posición 2, 1, 2. ¿Está bien? Tenemos el número 2. Y en la posición 3 tenemos 1, 2, 3. Estos dos valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos dos valores? Vamos a promediar, es decir, sumar entre sí y dividir con 2. 2,5 sería nuestro cuartil 3. Perdón, cuartil 1 tenía que ser acá. Me equivoqué, no cambié. Cuartil 1. Bueno. Seguimos. Para nuestro cuartil 2 da un valor 4, ¿verdad? Entonces sería los valores que se encuentran en la posición 4 y la posición 5. Es decir, en la posición 4 tenemos el número 4 y en la posición 5 tenemos 5. Entonces tenemos que promediar. Acá también me equivoqué otra vez, pido disculpas. Cuartil 2 tenía que ser en esta parte. Entonces sería 4,5, que sería nuestro cuartil 2, no 3, cuartil 2, que coincide con nuestra mediana. Muy bien.
Y el último acá tenemos cuartil 3. Ahora sí tiene que ser cuartil 3. Tenemos 6 y 7 sería nuestro valor. Entonces, posición 6 y posición 7 promediamos. Cuartil 3, 6,5. Muy bien. En el caso de los percentiles se aplica la misma fórmula. La única diferencia es que aquí en la fórmula de A sería n por k sobre 10, no sobre 4, ¿ok? Porque se vienen a ser los deciles. El mismo proceso, entonces tenemos acá de 3, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. ¿Está bien? Tenemos 7 datos, k es igual a 3, de 3, ¿ok? Entonces tenemos k por n sobre 10, que es nuestra fórmula, que sería 21 sobre 10, que sería 2,1. Como es un valor con decimales, lo que tenemos que hacer es redondear al siguiente entero. 2,1 redondeando al siguiente entero sería 3. Buscamos la posición 3. 1, 2, 3, que sería el número 4. Entonces nuestro decil 3 es igual a 4. Para nuestro decil 7, k es igual a 7. Reemplazamos 7 por 7, 49 sobre 10, que sería 4,9. Entonces, repito, sigue siendo decimal, entonces el siguiente entero sería la posición 5. Ok, redondando, 5. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Sería el número 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestro decil 7 es igual a 6. ¿Se está haciendo? Se repiten los datos. Para decil 9, k es igual a 9. 7 por 9 sobre 10, que sería 63 sobre 10, 6,3. Se dan cuenta que tenemos otra vez decimales. El entero siguiente sería el número 7, es decir, el decil 9 estaría en la posición 7 de los datos ordenados. Acá tenemos los datos ordenados y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sería el número 9 en este caso. Entonces nuestro decil 9 es igual a 9. Muy bien. En el caso de datos con números pares se repite el mismo proceso. K por n sobre 4, que da 32 sobre 4, que se encontraría en la posición 4, ¿verdad? Contamos 4 y tenemos D4. En el caso de que sea D6, sería 48, porque sería 8, que sería el valor de n. 8 por 6, 48 sobre 10, 4,8. El siguiente entero sería 5 en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro decil 6 sería 5. Y el último que tenemos aquí es para acá igual a 8, de 8, el 80% sería 64 sobre 10, 6,4. Nuestro decil estaría en la posición entero siguiente, decil en la posición 7, ¿verdad? En la posición, esto significa posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el número 7 viene a ser en este caso. Atienda una cosa, la posición es una cosa y los datos son otras cosas. Esto es un ejemplo nomás, no necesariamente tiene que coincidir el 7 de la posición con el 7 de los datos. Nuestro decil 8 sería 7. Muy bien. Las fórmulas que después vamos a estar utilizando en el siguiente ejemplo para datos agrupados, es decir, cuando se tiene intervalo de confianza, sería estas. La fórmula del cuartil, que le voy a estar explicando en la siguiente clase, en el siguiente video, la fórmula del decil y la fórmula del percentil. ¿Cómo resolverlo? Vamos a estar buscando en qué posición se encuentra en la frecuencia acumulada la que le contiene a los cuartiles, los deciles y percentiles, dependiendo del porcentaje que se le aplica. ¿Ok? Y luego ya buscamos la frecuencia acumulada de esa fila y los datos de ese intervalo para aplicar nuestra fórmula. Muy bien, vamos a ver con nuestro dato agrupado un ejemplo.